también fuiste uno de esos jugadores que se tiraban por un acantilado en Ion solo para desplegar las alas a lo épico? ¿Que pasaste horas volando en círculos solo porque sí? ¿Que hacías PvP en el aire como si fuera Dragon Ball con lag? Pues prepárate, porque vuelve Ion. Pero no con un parche, no con una expansión, no. Vuelve con nombre nuevo, Ion 2. Gráficos nuevos, mundo nuevo y promesas nuevas. ¿Será un renacimiento legítimo o un reboot decorado con Unreal Engine y mucha nostalgia? Hoy te lo cuento todo. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué se sabe de verdad? ¿Qué pasa en Corea? ¿Y qué nos espera en el resto del mundo? Y, por supuesto, mi opinión honesta. Porque tú sabes que yo no vengo aquí a venderte trailers con hype gratis. Para empezar, chicos, ¿qué es Ion 2? Ion 2 es un nuevo MMORPG de NC Soft basado en el universo original de Ion, pero no es una secuela directa. Es más bien una reimaginación, una nueva línea temporal. Un qué pasaría si dentro del mismo mundo, pero con otra estructura, otro gameplay y otras reglas. Tiene lugar 900 años antes de los eventos del primer Ion, antes de la Torre de la Eternidad, antes del Cataclismo, antes del conflicto entre Helios y Asmodeans como lo conocíamos. Resultado, lore nuevo, conflictos distintos y más espacio para que hagan lo que quieran sin tener que rendirle cuentas a la nostalgia. Aunque claramente la están usando para venderlo. ¿Y qué hay sobre el desarrollo y la tecnología? El juego está desarrollado con Unreal Engine 5 y se nota. Las animaciones son suaves. Los escenarios parecen ilustraciones vivas y todo tiene esta estética que mezcla fantasía clásica con arquitectura brutalista y naturaleza mágica. Visualmente, sí, está muy por encima del Ion original, incluso en su versión remaster. Es probablemente uno de los MMOs coreanos más bonitos a la vista, junto con Chrono Odyssey y Throne Liberty. Pero como tú ya sabes, en los MMOs, el que se ve bonito no siempre se juega bonito. ¿Y qué tal el combate? Pues adiós Tap Target. Aquí viene el primer cambio importante. Ion 2 no tiene combate por tabulación, ni siquiera es híbrido. No, es combate completamente de acción. Tipo Black Desert Online, pero menos frenético. Tipo Throne Liberty, pero más ágil. Aquí tú apuntas, esquivas, cadenas de ataques, lees patrones de enemigos, te mueves de verdad, no con rotación fija. Y eso, para mucha gente, es un acierto, porque el Tap Target clásico ya no aguanta el ritmo de los nuevos MMOs. Pero también es una apuesta, porque no todos los fans del Ion original quieren otra acción RPG. Algunos querían exactamente lo mismo, pero más bonito. Bueno, hablamos sobre el PvP versus PvE y las peleas en el aire. Ion era famoso por una cosa, el PvP aéreo, batallas en el cielo, duelo de magos en movimiento, espadazos mientras planeabas, caídas épicas. ¿Vuelve eso en Ion 2? Sí, pero no exactamente. Hay vuelo libre, pero el PvP no es tan central como en el original. El juego se está vendiendo más como un MMO centrado en el PvE, cosa que a mí me gusta mucho, historia, exploración y eventos cooperativos. El PvP estará así, pero más como contenido de zonas específicas, instancias, arenas y guerras opcionales. Nada de PvP salvaje mientras farmeas en paz. Uf, qué buena noticia. Y eso puede ser buena noticia para muchos como yo. O puede sentirse como una traición si tú eras de los que volaban para hacer gank a las 3 de la madrugada. ¿Y qué tal el nuevo mundo? Pues chicos, es 36 veces más grande del original. Uno de los titulares que más suena es este. El mundo de Ion 2 será 36 veces más grande que el de Ion original. Y claro, tú escuchas eso y te imaginas algo del tamaño de BDO, eso y wow, juntos. Con islas, desiertos, bosques, castillos voladores, zonas de hielo y dragones durmiendo en la montaña. ¿Será cierto? De momento, si hay gameplay mostrando entornos abiertos, verticalidad real y zonas interconectadas sin pantallas de carga, se ve brutal. Pero como siempre digo, no me sirve un mundo grande
si lo llenas con árboles clonados, NPCs estáticos y misiones de mátame 10 ratas y tráeme un dedo. De eso yo estoy ya hartita. Lore y facciones, a ver qué tal la historia esta vez. Y la nueva era, si hay los mismos conflictos. Bueno, aunque Aion 2 ocurre siglos antes, sí recupera muchas de las facciones que ya conocemos. Helios, Asmodeans y una tercera fuerza que se menciona poco pero podía ser clave. La historia gira en torno a la caída de la torre, las guerras por la supremacía mágica, el equilibrio del mundo. Pero no esperes cinemáticas al estilo Blizzard. Aquí el lore se cuenta más por ambientación, misiones y eventos. A mí me gustaría que empujen más la parte narrativa, tipo Final Fantasy XIV, o incluso como hace Brook Protocol en sus cinemáticas de historia principal. Pero ya veremos qué tanto peso real tiene la narrativa cuando el juego esté en nuestras manos. Y ahora vamos a mirar su estado actual y el lanzamiento. ¿Para cuándo en realidad? Porque eso creo que es lo que más importa ahora mismo de este videojuego. Ahora vamos con lo más importante, chicos. ¿Cuándo sale esto y dónde? El juego ya tiene fecha de lanzamiento en Corea, noviembre de 2025, y está confirmado por NCSoft que será lanzamiento escalonado global. Eso significa que Corea y Taiwán recibirán el juego primero. El resto del mundo, incluido Europa y América, lo tendrá en la primera mitad de 2026, quizás más cerca del verano. Y aquí hay que hacer una pausa, porque tú sabes lo que suele pasar con estos lanzamientos. Nos prometen que saldrá solo unos meses después, pero luego se tarda un año en traducirlo, o la versión global sale recortada, o el contenido llega parcheado, o se lanzan con Pay to Win desde el día 1 porque el mercado global es diferente. Así que sí, viene, pero ve con calma. Y muy importante para todos los jugadores, ¿qué tal la monetización? ¿Free to play de verdad? Aquí viene otro punto sensible. ¿Qué modelo de negocio va a tener Aion 2? Según NCSoft, será free to play con tienda cosmética. Entonces, ¿qué habrá? Pase de batalla, skins, pets, accesorios visuales y se dice que no habrá pay to win. Pero yo ya he escuchado esa promesa antes. La dijeron con Throne and Liberty, la dijeron con Elion, la dijeron con Lost Ark en su primera entrevista. Y todos sabemos cómo terminó. Así que por ahora mantengo la ceja levantada. Porque una cosa es que no vendan poder en la tienda el primer mes. Y otra que no la metan en el parche 1.3 con alguna excusa de equilibrio de la progresión. ¿Y qué tal sobre la comunidad y la expectativa? Pues en Corea hay mucho hype, eso sí. Los trailers están reventando YouTube. Hay foros que ya están planeando builds sin saber aún si hay clases fijas. La comunidad global está dividida. Unos dicen, es el MMO que Aion siempre debió ser. Otros dicen, no es Aion, es solo otro MMO coreano disfrazado. Y yo estoy en el medio. Porque sí, me gusta lo que veo, pero también sé que muchas veces estos juegos se ven mejor de lo que se sienten. Ya acordaos de Throne and Liberty, aunque ahora mismo le vamos a dar otra oportunidad. Bueno, os voy a decir finalmente cuál es mi opinión real. Hay cosas que me gustan. Visualmente es espectacular. El mundo es amplio, vertical y parece vivo. El combate parece divertido, más ágil, más manual. El modelo de negocio, en teoría, es justo. Pero en teoría. Y hay una intención real de llegar al mercado global con traducción, servidores y soporte. Pero hay también muchas cosas que me preocupan. ¿Y cuáles son? Pues por ejemplo que se diluya el PvP, que se pierda la esencia del Aion clásico por complacer a todos, que el contenido global venga tarde, incompleto o alterado, que el hype coreano no se traduzca en un buen lanzamiento occidental y sobre todo pues que acabemos otra vez con un MMO bonito pero sin alma. Y ahora dime tú, ¿te emociona volver a volar en Aion 2 o ya estás cansado de que te vendan juegos a trozos con trailers y promesas? ¿Crees que este juego va a triunfar fuera de Corea o va a ser otro bonito pero muerto? Déjamelo en los comentarios. Dale like si este video te ha servido para entender qué pasa con Aion 2. Suscríbete si quieres seguir explorando este mundo de MMOs
que nos ilusiona y nos traiciona a partes iguales. Y compártelo con ese amigo que se hace builds en Excel para juegos que aún no han salido. Yo soy Dido, esto fue Ion 2, el MMO que vuelve con alas nuevas, pero con el mismo viento de siempre. Y nos vemos en el próximo video donde volveremos a hypearnos con precaución.